Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Enigmas y Misterios. Los que nos dedicamos en cierto modo al mundo de los enigmas y más concretamente al campo ufológico, estamos sobre todo acostumbrados a que nos lleguen reportes, a que nos lleguen casos de avistamientos, de contacto de tercer tipo que son relativamente frecuentes, hablamos de 1 o 2 décadas. Por eso, cuando chocamos de frente con un caso que nos hace retroceder aproximadamente unos 60 años, nos sorprendemos ya que aquella época tenía unas características especiales y es que apenas se conocía nada del mundo de los ovnis. Alberto Guzmán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, podemos decir que la ufología moderna comienza en el año 47, en 1947, cuando el famoso Kenneth Arnold ve una flotilla de lo que denominó platillos volantes desplazándose mientras él estaba pilotando una avioneta comercial, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando en el pueblo de Torremolinos una persona muy famosa, muy querida por el pueblo, don Lucas del Pozo, fue testigo en el año 1948, siendo prácticamente un niño de 16 o 17 años, de uno de los avistamientos de tercer tipo, es decir, un avistamiento cercano, donde hay una comunicación con presuntos seres extraterrestres, y esto ocurre, como digo, en 1948, en el pueblo concretamente de Alameda, en un terreno que se llama Pecho Fuerte, que muchos de los televidentes pues reconocerán. Sobre una colina hay un sembrado de melones donde él trabajaba, y ahí de pronto ve en un determinado momento un remolino de tierra y aire. Y de pronto aparece detrás de ese remolino, cuando se calma la tierra, pues ve un objeto redondo sin ningún tipo de inscripción, pero lo que es más interesante es lo que observa después, y es que aparece un ser que tiene unas características muy particulares. Sí, fíjese bien que estamos hablando de cuando no se había hablado de extraterrestres nunca, es decir, hasta ese año los platillos volantes eran desconocidos en España. Ni siquiera había películas de ciencia ficción que tocaran estos temas así de una forma como hoy día, por supuesto. No como lo conocemos hoy en día, y mucho menos la tipología que va a observar don Lucas en ese llano de Pecho Fuerte. Él observó un ser que él denomina que era muy feo, con una cabeza grande, voluminosa, prácticamente sin pelo, con unos ojos muy pequeños y unas orejas grandes, y de un tamaño aproximado de 1,20 m, con los brazos excesivamente largos para la altura del ser, ¿no? Y además con una especie de mono ceñido al cuerpo. Pues estamos hablando de lo que años después, a partir de 1957, con la famosa oleada francesa, se vino repitiendo por casi todo el mundo, esa tipología de ser presunto ser extraterrestre. Un caso importantísimo, una pequeña joya del mundo de la ufología. Hoy, porque de este caso yo me lo estoy reservando un poco para el libro, y tienen mucha sorpresa, sobre todo, bueno, la preocupación de este ser, porque era aquello que cultivaban. Que era algo que preguntaba insistentemente. De hecho, don Lucas entra a una de las fincas que hay para coger un melón, abrirlo y dárselo a probar a aquel ser, que además decía que hablaba muy mal el idioma, ¿no? Parecía que... Posiblemente después de las investigaciones que realizamos tú y yo juntos con don Lucas, posiblemente lo que se produjo fue un intento de comunicación oral, verbal, pero a la vez una comunicación telepática. Es decir, por un lado nos comentaba él cómo quedaba estremecido por el hecho de ver una criatura tan extraña, y que intentaba hablarle y que no entendía, ¿no? Pero después sí sabe con claridad que él quería, que este ser lo que quería saber, entre otras cosas, que era aquello que cuidaba con tanto cariño, con tanto amor. Quizá ese mensaje le llegó no de manera oral, sino de otra forma. Y después hay otra cosa muy interesante, que es el hecho de la morfología del objeto en sí mismo, la forma que tenía el objeto. Él lo describe como una olla express, es decir, lo describe como un objeto no muy grande, suficiente como para albergar a 2 o 3 seres de esas mismas dimensiones, pero con esa forma metálica y ligeramente abombada por arriba. Una tipología que también se repite en todas las oleadas que hemos observado durante la segunda mitad del siglo XX.
Cuando don Lucas intenta de alguna manera hacerle saber a aquel ser que él no sabía en absoluto de dónde procedía, por supuesto, pues entra, como decimos, a la finca, coge uno de los melones, sale para mostrárselo, y ya que el ser había desaparecido también la nave, pero con la característica particular de que había dejado huellas. Exactamente, no solo a él le preocupó mucho el hecho de que cuando aquello apareció que iba a destrozar todo, claro, el sembrado, ¿no? Y pensemos que estamos hablando de 1948, cuando la economía se basaba, claro, en la agricultura, sobre todo los pueblos, ¿no? Claro. Y su mayor preocupación era esa. Y posteriormente su preocupación ya no sería esa, sino cuando se lo contó al padre, pues que el padre lo creyera, ¿no? Sin embargo, sí nos dijo que hubo un segundo testigo que vio cómo desaparecía aquella nave, y fue en el momento que, como tú bien dices, fue a recoger el melón para que, sí, para enseñarse. Y efectivamente hay una huella. Nosotros visitaremos próximamente aquel terreno, que por supuesto ya no estará en las condiciones en que estaba, pero que sí será interesante pues revivir junto a él pues esos momentos que desde luego pasarán a la historia. Claro. Curioso que cuando se lo cuenta al padre, pues lo que le dice es que eso lo ha soñado, ¿no? Y el bueno de don Lucas pues quizás se lo guarda. No creo que esto además lo haya hablado con mucha gente, ¿no? En todo este tiempo. Él dice que quitando al vecino que fue testigo con el que lo comentó, allí prácticamente no tenía amigos, vivía prácticamente aislado en el campo, y con el paso del tiempo pues lo que ha hecho es olvidarlo, claro, hasta que nosotros por pura casualidad se lo hemos recordado. Aquel vecino que, por cierto, sí vio aquel objeto como desaparecía entre una gran nube de polvo, y afortunadamente para don Lucas y la, sí, familia, solo destrozó la parte exacta donde se posó aquella nave. Algo muy típico, como digo, de la oleada francesa de los años 50 y 60. Claro. Y es curioso eso, que en aquella época, en el año 47 o 48, cuando se produce este curioso contacto de tercer tipo, no existía información ufológica, no existía información de esos seres que supuestamente vienen de otros mundos, pero luego a partir de ese momento y en décadas posteriores sí se manifiestan casos similares que podríamos comparar con este, claro, y esas características morfológicas de este ser podría ser lo que hoy día se comenta de forma totalmente amplia, no solamente en el campo ufológico, sino también en el mundo del cine, de la ciencia ficción. Sí, es un caso totalmente virgen, no ha sido influenciado por ningún tipo de libro, de película o de la información que recibimos por los medios de comunicación, y él nos ha contado su vivencia, su historia, dándonos a conocer completamente, sin ningún tipo de pudor, y con total claridad y sin influencia. Y me pareció curioso además durante la conversación que tuvimos con este buen hombre, un hombre humilde, sencillo, una persona digamos amable también, bastante abierta, pero bueno, quizás reservada en el sentido de no comentar esta experiencia. Él lo contaba como algo muy normal, o sea que se veía que no se dejaba influenciar por ningún tipo incluso cuando tú le preguntabas si eso era algo parecido a lo que hoy día son lo que nombramos extraterrestres o lo que se ve en revistas, él decía que no lo sabía, él simplemente vio algo y tal como lo vio, lo comentaba, sencillamente así, ¿no? O sea que no había ningún tipo de influencia ni de cine, ni incluso por aquella época, como tú bien le preguntaste, si en el cine que había en aquel pueblo pues él había visto alguna película similar. Él no sabía absolutamente nada del campo ufológico, y por contra se convirtió en uno de los principales, o de los primeros, digamos, de los primeros, sí, testigos de casos ovnis. Es el primer caso a nivel internacional recogido del avistamiento de un ser de por lo menos fisonomía no humana, ¿no? Parece con rasgos no exactamente humanos, ¿no? Y por supuesto también el primer caso en que se entabla, que conozcamos, el primer caso en que se entabla una comunicación entre un ser terrestre, claro, y un presunto ser extraterrestre. Desde luego algo inédito, algo que ofrecemos hoy en exclusiva, y que por supuesto tú ampliarás, supongo, en tu libro, que esperemos, sí, que salga pronto. Un tema interesante que, el fenómeno ovni es así, es quizás ese gran enigma que muchos consideran que podría ofrecer muchas respuestas a la humanidad, y que tocaremos, por supuesto, en sucesivos programas. De momento os emplazamos a la semana que viene en Enigmas y Misterios. Buenas tardes.